Vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy. Tiene un poquito de monitor, si me lo quitan mejor. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, y hoy vamos a comenzar con el versículo 18 y hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? El tema que vamos a tratar el día de hoy es el anticristo. Es un tema pues ameno, para algunos muy atractivo. Es un tema que también con el pasar del tiempo no se comparte a veces mucho de este tema y luego andamos confundiendo al esposo con el anticristo, ¿no? Ya las esposas andan pensando que su esposo es el anticristo y a veces, ¿qué creen? A veces descubren que estaban equivocadas. Pero pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor revelación, vamos a pedirle a nuestro Padre. Bendito Dios, llénanos de tu presencia, Señor. Tú estás aquí desde la alabanza, desde el momento de la oración, estuviste aquí presente y te pedimos en el nombre de Jesús que continúes. Que sigas con nosotros, Señor, que nos hables, que nos dirijas, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos muestres la verdad de tu palabra, que todos esos errores doctrinales que muchas veces por falta de conocimiento y de discernimiento cometemos, sean aclarados, Señor. Permítenos caminar como tú quieres y entender tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer el resto del capítulo desde el versículo 18 para comprender el contexto y comenzamos, mis hermanos. Dice así el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero si salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengáis confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Bueno, pues está el apóstol Juan hablando del último tiempo.
es importante que entendamos dónde inicia y dónde termina el último tiempo, o qué comprende este periodo, ¿sí? Y bueno, este periodo está comprendido de la primera venida de Jesús a la segunda venida de Jesús. O sea, es un periodo bastante amplio y no ha terminado. Y entonces, lo que podemos comprender con esto, fíjense, nosotros que a veces usamos mucho, ahora sí ya son los últimos tiempos, ahora sí. Bueno, desde los primeros que escucharon, los primeros lectores de Juan, en el primer siglo, estaban en los últimos tiempos. Y nosotros estamos en los últimos tiempos. Entonces, quiere decir que ha sido un periodo bastante largo y efectivamente estos son los últimos tiempos. A partir de la venida de Jesús, allí comenzaron los últimos tiempos. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, el apóstol Juan nos está diciendo que durante este periodo aparecerán anticristos, y lo está diciendo en plural. Y bueno, casi siempre que hay un suceso horrible, una guerra, una pandemia, pues un desastre natural, una catástrofe, o algún movimiento social así extremo como lo que estamos viendo ahora con el homosexualismo, decimos, ya son los últimos tiempos, ¿no? Ahora sí, ya son los últimos tiempos. Apenas escuchaba a un pastor que decía, estoy seguro que yo creo que van a pasar 10 años y ya viene Jesús. Es muy aventurado decir eso, porque el día y la hora solamente el Padre la conoce, ni Cristo la conoce, solamente el Padre, fíjense. Entonces, si nosotros queremos asegurar que está pronta la venida del Señor, pues sí puede ser, pero puede ser que no, puede ser que pasen otros 2, 3 siglos, o puede ser que sea mañana, puede ser que sea hoy. Imagínense que estemos ahorita y llega el Señor. ¿Quién dice gloria a Dios? Ay, qué gusto me da. Pues sí, gloria a Dios, ojalá y el Señor venga pronto, pero decimos con facilidad, son los últimos tiempos, ¿no? Y también ha habido personajes a lo largo de la historia que nos hacen decir que son el anticristo, ¿no? A ver, díganme un personaje que de repente, sí, ustedes dijeron, no, este sí es el anticristo. Hitler, ¿no? No me tocó a mí. George Bush también algunos decían, ese es el anticristo, ahora sí. Algunos inclusive han mencionado algunos líderes religiosos para no meternos en detalles, pero ¿se acuerdan cuando estaba en su apogeo Osama Bin Laden? No, hombre, nos pintaron una imagen de ese hombre que todos decíamos, es el anticristo, va a arder en el infierno, ¿no? Y así con varios personajes. Saddam Hussein fue otro, ¿no? que lo han puesto así como el hombre malvado, y a lo mejor sí hay mucho de eso. Pero cuando conocemos a estas personas, nosotros llegamos a decir, este es el anticristo. Y siempre, hermanos, ha habido catástrofes. Siempre ha habido desastres naturales, ha habido terremotos, ha habido pandemias, ha habido personajes malvados a lo largo de la historia, ha habido reyes, ha habido presidentes malvados. Y bueno, con lo que vamos a ver hoy, vamos a entender que algunos de ellos sí eran, fíjense, sí eran anticristos. Algunos sí lo eran, pero algunos ni siquiera, ¿no? Y bueno, necesitamos entender exactamente qué es un anticristo. Primera de Timoteo 4:1, si me ayudan por favor. Fíjense lo que nos dice Primera de Timoteo 4:1. Yo los veo bien tapaditos y es que sí está haciendo frío, pero yo disfruto estos días con mucho. Ok,
Dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Entonces, con esta cita podemos entender de dónde procede el mensaje, quién lo manda y quiénes inspiran al anticristo, ¿sí? Dice, y enseñanzas que provienen ¿de quién? De demonios, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es el anticristo? Bueno, son falsos maestros que pretendían ser cristianos. Ese es el anticristo. Falsos maestros que pretendían ser cristianos y que engañaban o engañan a miembros de la iglesia, a miembros débiles de la iglesia, alejándolos de Cristo. Esa es la definición. Entonces, primera de Juan 2:22 nos dice el apóstol Juan, nos confirma qué es el anticristo. Y el anticristo dice en primera de Juan 2:22, el que dice que Jesús no es Cristo. Cuando ustedes escuchen a alguien que está diciendo Jesús no es el Cristo, es una mentira y esté allí queriendo convencer, podemos considerar a esa persona a un anticristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Entonces, lo que nos está hablando, lo que estamos viendo con estas citas, es que va a haber varios anticristos o ha habido varios anticristos en este periodo de los últimos tiempos, ¿sí? Y lo que también estamos viendo es que el anticristo está dentro de las iglesias y también está fuera de las iglesias. Dentro de las iglesias. Entonces, el anticristo puede estar enseñando desde un púlpito, ¿sí? Porque dice que es un maestro. Son maestros y pueden estar enseñando desde los púlpitos de las iglesias. Qué tremendo, ¿no? O sea, nosotros reuniéndonos para escuchar la palabra y puede haber alguien que esté enseñando cosas que son en contra de Jesús. También puede ser un movimiento social que va en contra de los principios de Dios, como lo estamos viendo con el homosexualismo, con toda esta agenda del grupo LGBT, y todo esto que ellos están orquestando y haciendo son cosas que van en contra de lo que el Padre estableció, que es la vida, que es la familia, que es el matrimonio. Y si se dan cuenta, todo este movimiento lo podemos considerar un movimiento que va en contra de Cristo. Entonces, sí podemos nosotros atribuir que eso es parte de la obra del anticristo. Entonces, puede ser también una filosofía contraria a las Escrituras, y a veces en las universidades podemos estar estudiando y podemos estar recibiendo en las escuelas en general mucha información que no le hace bien a nuestro corazón, que no le hace bien a nuestra fe. No estoy diciendo que no vayan a la escuela, pero lo que estoy diciendo es que si nosotros no estamos bien concentrados en la palabra de Dios, si nosotros no la entendemos, si nosotros vacilamos en nuestra relación con Dios, podemos ser arrastrados por estas filosofías que lavan el cerebro, que te confunden, que te apartan de la verdad y que al rato te vas a ver negando también que Jesucristo es Dios. Y yo he visto a muchas personas preparadas que en algún momento dicen, mira, eso que tú tienes de ser cristiano se te quita leyendo. O sea, como si fuera un tema de que te falta ser documentado, como si fuera algo que pareciera que es algo que es inculto, y por falta de instruirte y de estudiar y de profundizar en las artes y en la filosofía y en las letras, estás en un punto de ignorancia. Así nos quieren a veces marcar, ¿no? Entonces,
Estaba yo revisando y hay un pastor en Puerto Rico, es el pastor Pedrito de Jesús, ¿sí? Luego lo checan, de la iglesia Nueva Creación en Cabo Rojo, Puerto Rico. Su mensaje está marcado por la defensa del derecho de las personas LGBT. Ese es su mensaje principal. Un pastor de una iglesia, en donde su tema principal es apoyar la agenda LGBT, ¿sí? Y entonces este pastor ya no está por la defensa del evangelio. ¿Ven qué peligroso? Y la gente está feliz allí, ¿eh? No crean que perdió adeptos. También otro ejemplo es un pastor luterano que se declaró mujer trans. Frente a sus feligreses en Florida, es el reverendo Keith Robinson. Son cosas reales que están sucediendo dentro de la iglesia. Y hay iglesias con pastores homosexuales y miembros de las iglesias que son homosexuales, que están casados hombre con hombre, mujer con mujer, y dirigen la alabanza. ¿Será eso correcto? El asunto de este tema es que cuando tratamos nosotros de hablar del amor y de la aceptación, muchas veces malentendemos que el principio se está violando, que lo correcto, que la verdad, que la forma como el Señor quiere que vivamos en santidad, la confundimos. Y entonces decimos, ay, pues es que Dios nos acepta a todos como somos. Y eso es verdad. Y el evangelio también es para los homosexuales. El evangelio también es para esas personas que están caminando mal, pero es para que vuelvan al camino. Es para que vuelvan a Cristo, para que entreguen su vida a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados como nosotros lo hemos hecho de los nuestros. Todos tenemos fallas, todos tenemos pecados. Un pecado es el homosexualismo, otro puede ser la mentira, otro pecado puede ser el embriagarse con vino, otro pecado puede ser la idolatría, y hay muchos pecados, pero el propósito de venir a Cristo es para arrepentirnos, ¿sí? Ese es el propósito. Dios ha establecido la verdad para que la conozcamos y esa verdad nos haga libres. Esa verdad nos permita caminar correctamente y decidamos tomar decisiones de acuerdo a lo que le agrada al Señor. Entonces, esto nos dice que no todos los que estamos aquí, bueno, quiero hablar en general, no estoy hablando específicamente de ustedes, pero esto nos dice que no todos los que están dentro de las iglesias, déjenme decirlo así, son cristianos. De dentro de las iglesias surge el anticristo. De dentro de las iglesias se levantan hombres, mujeres, que se ven en un momento de su vida convenciendo a la grey, dividiendo a la grey, apartándose de la voluntad de Dios para ir en contra de la verdad e ir en contra de Cristo. Entonces es un tema candente, es un tema peligroso, es un tema que requiere que nosotros entendamos por qué se dan esas cosas, qué puede llevar a un creyente que tal vez comienza bien, o que tenía buenas intenciones, o que lo atrajo algo bonito como una relación, y entonces eso lo llevó a un momento dado a ir en contra de la iglesia. Hay un libro de un filósofo, de Nietzsche, se dice que él era el hijo de un pastor, y este libro él lo tituló El Anticristo. Pero es un ataque contra la iglesia, es un ataque contra la fe. Y ese libro se estudia en las universidades y es uno de los filósofos más reconocidos porque ataca
a la iglesia, ataca sus principios, ataca lo que el Señor estableció y exhibe. Y todo eso es porque él conoció de cerca el Evangelio. Entendió a través de sus padres, su padre era un pastor, él nació en una cuna cristiana, ¿sí? Y se desvió, se apartó. Y entonces él, a la fecha, es leído y toda su doctrina y toda su filosofía va en contra de Cristo. Pone en duda la existencia de Jesucristo. Entonces, el anticristo está en religiones completas, maneja religiones completas. Abiertamente, en esas religiones abiertamente enseñan el rechazo a la persona de Jesucristo. Por eso podemos decir que van en contra de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Y aquí decimos contra Jehová, porque verdaderamente van en contra de Cristo, van en contra de la doctrina de Cristo. No aceptan a Jesucristo como un ser divino, como el Hijo de Dios. No lo aceptan como el que vino a darnos la salvación. No rechazan la obra de Jesucristo en la cruz. Y a veces los vemos y habrá quien con esto que yo les menciono no significa o no les estoy invitando a que los tratemos mal. Si tú puedes recibir a un testigo y tienes la capacidad para entablar una conversación en donde no te confunda, qué bueno, hazlo. Y esas personas necesitan a Cristo. Pero sus líderes, su doctrina, la han acomodado y la han llevado al punto de confundir a la gente y la han puesto de acuerdo a sus planes y han violado la verdad. Y van en contra de Jesucristo. No lo reconocen como Dios. No lo reconocen. Y pueden mencionarlo en sus pláticas cuando están tratando de compartir el Evangelio. Mencionan a Jesucristo, pero no creen que sea Dios. No creen que sea Dios. Yo recuerdo cuando vivíamos en Toluca, Tamara tenía 3, 4 años y su mamá le abrió la puerta a unos testigos que fueron a tocar ahí y ella estaba pendiente de todo lo que estaban diciendo. Estaba ahí en la ventana, estaba la ventana abierta, ella estaba así asomada, checando el dato y estaba escuchando todo lo que les dijo. Y entonces llegó un momento que Liz les dijo: ¿tú crees que Jesucristo es Dios? O sea, como que ya los llevó al punto en donde les dijo: es que yo creo que Jesucristo es Dios. Y entonces ellos empezaron a decir: no, es que mire, nosotros no creemos esto, mire, a usted le falta estudiar la Biblia. Y ella le decía: yo estudio la Biblia, yo sé que Jesucristo es Dios. Y entonces, total que se fueron y Tamara se quedó así, como diciendo: ¿cómo vinieron aquí a perturbar y a enseñarnos cosas diferentes? Y les dijo: señores, Jesucristo es Dios. Bien chiquita, y ya nos dio risa, ¿no? El celo de lo que estaba escuchando era contrario a lo que sus padres le habían enseñado. Pero esto nosotros debemos saber manejarlo, debemos saber verlo, debemos saber identificarlo, aún dentro de las iglesias. Aún dentro de las iglesias, porque aquí adentro es en donde puede estar el engañador. Y puede usar a personas que parecen hijos de Dios, pero no lo son. Entonces, ¿qué debemos hacer ante este hecho? Bueno, otro ejemplo, antes de pasar, pueden ser los mismos judaizantes, los musulmanes. Aún están otras religiones como los mormones que han sustituido la Biblia, la han puesto en un segundo término para poner como el principal libro de doctrina y de enseñanza el libro del Mormón. Así está la religión en el mundo. Esto es lo que ofrecen en el mundo, ¿sí? Entonces,
la pregunta que surge y la pregunta obligada es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si esto es una realidad? Es real que existe el anticristo y no existe uno, existen varios. Bueno, lo primero que debemos hacer como hijos de Dios es enseñar la palabra de Dios con claridad. Es muy importante que la palabra de Dios sea la enseñanza principal de nuestras reuniones. Y eso es lo que hemos querido hacer. Al estar estudiando esta epístola, verso por verso, es con ese propósito de escudriñar, de encontrar en la palabra de Dios la verdad. Debemos enseñarla con cuidado a los débiles, ¿sí? Porque entre nosotros hay débiles. ¿Quiénes pueden ser esos débiles que están en medio de nosotros? Los nuevos creyentes, por el hecho de ser nuevos en la fe, pues no están bien firmes, todavía toman lechita, dice Pablo, todavía se necesita allí que estés vigilándoles, que estés cuidándoles, porque están como un bebé que empieza a caminar, ¿sí? Está propenso a caerse y tenemos que estar allí al pendiente de los nuevos en la fe. ¿Quién más puede ser alguien que sea débil en la fe? Nuestros propios hijos, ¿sí? Los niños de nuestra congregación, los adolescentes. ¿Por qué? Porque todavía no tienen los fundamentos de la palabra bien claros para decidir, para vivir, para hacer los suyos. Puede haber muchas cosas y vemos a niños que a los 8 o 9 años ya están pidiendo bautizarse y están dispuestos a dar ese paso de fe, y es una realidad, pero es una de los fundamentos que ya comprendieron, pero hay muchas cosas que están en la palabra de Dios que nuestros hijos necesitan entender. Nuestros hijos necesitan estar firmes en la palabra, estar firmes en la fe, no dudar que nadie venga a confundirlos. De eso somos responsables los padres. Nosotros estamos para cuidar a nuestros hijos, para vigilar lo que les enseñan, lo que otros quieren adoctrinarlos. Nosotros somos los responsables. Papás, a veces somos muy ligeros, confiamos demasiado en los demás, soltamos a nuestros hijos, no nos preocupamos por revisar qué es lo que dicen sus libros, qué es lo que los maestros o las escuelas les están mostrando. Nosotros tenemos que estar pegados a nuestros hijos, vigilando, porque esa enseñanza es la que ocupa horas y horas a la semana. Horas y horas a la semana. Y entonces, si comparamos lo que ellos están recibiendo con lo que nosotros les damos, a veces puede ser nada, porque en la semana no les enseñamos nada a nuestros hijos. Y lo que reciben es una enseñanza aquí los domingos, y los padres se confían y creen que es suficiente. Y creen que ese hecho hace a sus hijos cristianos. ¿Y qué creen? No es así. No es así. Y cuando los hijos crecen, y cuando los hijos empiezan a comprender los asuntos de la vida y empiezan a formar una personalidad y empiezan a caminar en el mundo, ¿qué creen? Son atraídos por el mundo. Y se van. Y se pierden. Y eso lo hemos visto aquí. Hemos visto a muchos que ya no están. Y los que son maestros, levanten su mano. ¿Quién ha sido maestro aquí de niños, de algún grupo de jóvenes o algo? Vean, no me dejarán mentir que muchos de ellos ya no están. Ya no están. Esos que en algún momento eran los que levantaban la mano para participar en sus clases, esos que estaban interesados, ahorita ya no los vemos. ¿Sí? Y todo tiene que ver que les faltó que los padres estuvieran más metidos
en lo que les enseñan a sus hijos. Ok, Mateo 7:15, por favor, dice así. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es lo que son. El anticristo está disfrazado, parece una oveja. Imagínense, las ovejas aquí en el redil y un lobo ahí disfrazado de oveja, haciéndose pasar por una linda ovejita. Y en cuanto se distraigan, se va a echar al plato 2 que 3 para cenar. Verso 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Los anticristos no fueron totalmente extraños a la iglesia. Un día salieron de ella, un día estuvieron aquí, un día estuvieron participando de nuestras reuniones, de nuestra enseñanza, hasta de nuestros bautizos. ¿Sí? Un día salieron de ella, pero en realidad no pertenecieron a ella. Recuerdo mucho un matrimonio que conocimos en la célula de Toluca, y ellos empezaron a venir aquí, empezaron a estar en nuestras reuniones, y siempre los veía yo como cuchichándose, como inconformes, como que algo no les gustaba. Y entonces en una ocasión hicimos una obra, íbamos a representar una obra con los adolescentes, y al hijo de este matrimonio le tocó ser Jesús. Y ¡pum! Fue la bomba. Porque justo en lo que no creían era en Jesús. Ese era su problema que traían acá todo el tiempo. No creían en Jesús. Ellos crecieron en un ambiente en donde el papá era testigo de Jehová, y esa doctrina y esa enseñanza y todo lo que habían recibido no les permitía recibir con libertad que eran hijos de Dios. Y entonces cuando yo les dije, pero te bautizaste, porque se bautizaron aquí sus dos chiquitos, te bautizaste, creíste, ¿por qué? Y dijo, no, cuando se bautizaron yo dije nada más en el nombre del Padre. Qué triste, ¿no? Y salieron, no eran de aquí. Nunca fueron de aquí. Estuvieron aquí. Parecía que eran, pero no eran. Entonces, es claro que sus razones para formar parte al comienzo fueron equivocadas. Es decir, llega la gente, pero llega con un propósito, con una intención, y a veces no nos damos cuenta cuáles son esas intenciones. Hay razones que los traen aquí. Mucha gente llega aquí con alguna razón, con algo fuerte, con algo poderoso, pero muchas veces no son las razones correctas. Miren, hay muchas personas que se dicen cristianas, pero en realidad llegan aquí y pueden estar aquí por una tradición familiar, ¿sí? Esto no los hace anticristos. Simplemente están aquí, pero no cuestionan su fe. Simplemente están aquí porque pues, nacieron en un hogar cristiano, crecen escuchando. No nos damos cuenta que hay una incongruencia en la vida de sus padres, en la relación que tienen con los demás, y entonces están aquí pero están inconformes. Yo estuve así
cuando yo era católico, hubo un tiempo que ya era una pesadez estar en la iglesia. Era algo que me inconformaba mucho, que me tenía molesto. Y cuando yo fui con un cura a decirle, es que ya no aguanto, ya estoy harto de tanta hipocresía y de tantas cosas, él me dijo, mira, lo que tú necesitas es ser el líder de estos jóvenes. Y yo dije, no, pues, o sea, ¿para qué quiero ser yo el líder de los jóvenes? Sí, y ahí eran como 80 jóvenes, ¿no? O más. Y me decía, mira, quédate como líder de estos jóvenes, necesitamos a alguien como tú. Y les dije, no, porque yo voy a hacer que se vayan todos. No, ¿por qué? Y entonces yo le decía, es que mira, yo veo estas incongruencias y tenía una confianza porque había habido una amistad allí con el cura con el que estaba platicando y yo podía hablarle con libertad y le decía, es que ve esto, o sea, la Biblia dice y exactamente esto es lo contrario. Y él me decía, se te va a quitar si te vas al seminario. Me fui muy molesto. Dije, no quise, no, ya no quiero saber más. Y me alejé por mucho tiempo, ¿sí? Pero yo estuve allí y estuve inconforme. Estuve en una lucha. Veía aún en mi vida que no era congruente, era algo que no me dejaba contento. Y entonces, pero yo seguía allí, esa era la tradición de mi familia. O sea, ellos me heredaron esa religión y yo la tenía que llevar. Vean qué peligroso es eso. Tradiciones en la familia que nos obligan a mantenernos, pero no hay una convicción de fe. No hay una relación con Cristo. No hay algo que verdaderamente me atraiga para que solo yo diga, yo estoy aquí porque yo quiero, porque yo deseo caminar con el Señor, porque yo deseo entender la verdad. Y esto, a las personas que están en una situación así, los hace vulnerables a los ataques del anticristo, a los ataques de esos maestros que quieren enseñar filosofías cerradas y cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Ahora, a lo mejor lo que le gusta a la gente que muchas veces llega son las relaciones. Aquí están sus amigos, se sienten bien, o vienen con la intención de encontrar una pareja. ¿Puede ser eso cierto? No. Yo llegué aquí con esa intención. Fíjense, yo llegué aquí con esa intención. Cuando yo escuché la palabra, me gustó. Me gustaron los cantos, me atrajo. Me acuerdo que el primer día que vine, había aquí una danza judía. El pastor Guillermo dijo, levántense todos los jóvenes. Y yo me levanté. Y era la primera vez que iba, ni era parte de la iglesia, y yo me levanté, estaba ahí bien apuntado. Vamos a orar por ustedes, y ven cómo es el pastor Memo, para que a lo mejor de aquí salen matrimonios. Y yo dije, amén. ¿No? Ya estaba allí, pusieron mis manos sobre mí y Dios tuvo misericordia, ¿sí? Pero yo escuché y el siguiente domingo quise estar aquí. Yo dije, yo voy. Pero estaba yo, ¿cómo decirles? Con una barrera, pero por otro lado estaba yo recibiendo algo que no había oído. La alabanza me hizo llorar. El abrazo de la gente me conmovió. Hubo personas que se me acercaron, el abuelito constantemente, ya ven cómo es el abuelito, que te atosiga y te abraza y ahí está. Bueno, él muchas veces me hizo sentir así como que, ¡ay! ¿Cuánto necesitaba yo amor y un abrazo sincero y una relación diferente? Pero eso me llevó a querer escuchar. ¿Y saben para qué me apunté al primer curso que anunciaron de rudimentos básicos? Me apunté solamente para ver en qué creían. Yo dije, voy a ver en qué creen mis hermanitos separados.
Así les decía yo, mis hermanitos separados, me daban lástima. Yo decía, pobrecitos, están tan errados, están tan fuera de la verdad. Y entonces yo venía aquí con una soberbia de hasta como demostrarles sus errores, ¿sí? Y empecé a estudiar la Biblia, y yo la leía, yo venía con mi Biblia católica, y hasta hubo un hermano que me dijo, a ver tu Biblia. Y ya le dije, mire, sí, está bien, usa esa, me dijo, no hay problema. Dice lo mismo. Yo dije, nah, no dice lo mismo. A la de ustedes les faltan 7 libros. ¿No? La de ustedes está incompleta. Y esa palabra comenzó a llenarme de satisfacción. El Señor comenzó a quitarme una venda. Pero mis verdaderas intenciones, de repente cuando me di cuenta ya no me importaban esas intenciones y yo estaba aquí buscando verdaderamente a Dios. Pero mucha gente llega aquí como simpatizantes del Evangelio, ¿sí? Y esas personas son débiles en la fe también. Tienen una simpatía, tienen una atracción, pero en ese momento, si se encuentran con una persona que manipula, que no dice la verdad, pueden ser piedras de tropiezo para esos que apenas están empezando a comprender el Evangelio. Otros están en la iglesia porque tienen aquí negocios, fíjense. Hay gente que está en las iglesias porque allí venden algo, ¿sí? Llegaron allí porque tienen una imprenta, no sé, serigrafía y hacen playeras y les hicieron un pedido cristiano, fueron, lo llevaron y empezaron a ir y de repente dicen, no, pues aquí está el business. Pues aquí hay un montón de cosas que hacer, pancartas, anuncios, mantas, lo que quieran. Hermanito, mire, yo hago esto y ¿qué se le ofrece? Y están allí con otra intención, ¿sí? Es un negocio el que les importa, en realidad es el dinero. Ven una oportunidad de hacer negocio dentro de la iglesia y no la sueltan y están allí. Miren, le hemos compartido a nuestro vecino de la tienda, a la señora de las paletas. ¿Alguien le compartió? Yo me acerqué a compartirle a la señora que vendía paletas, pero ella no quiere saber nada de la iglesia. Ya tenía años vendiendo papas fritas ahí enfrente, ¿se acuerdan? Chicharrones con limón y sal, bien ricos, pero no quiso entregarle su vida a Cristo. Y cuando estuvo acá vendiendo paletas, yo vi a muchos hermanos compartiéndole. Ella venía al negocio, no le interesaba. Ahora, ella no es el anticristo, ¿eh? No la vayan a ver y la vayan a empezar a agarrar a pedradas. No, o sea, pero lo que estoy diciendo es que una persona que ha oído y que tiene algún concepto, en un momento dado puede ser mal informada por otros que sí son malintencionados y entonces pueden abusar de la inocencia o de la poca información que tienen del cristianismo, ¿sí? ¿Cuál es entonces la razón fundamental para ser cristiano? Quiero que ustedes participen y que sean ustedes los que me digan. A ver, si detectamos a alguien que no es, pues de una vez les compartimos bien el Evangelio para que lo comprendan, ¿no? Porque esa es la intención, no es espantarlos, no es decirles aquí dentro de nosotros, con la intención de que se sientan incómodos, sino la idea es que aún esos puedan recibir de parte de Dios el mensaje correcto para que se conviertan verdaderamente a Cristo, para que sean discípulos de Jesús. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental para ser cristianos? Yo los escucho. Gaby. Primeramente, creer en Jesús. Si alguien que está aquí tiene dudas de eso, tú no eres hijo de Dios. Así de fácil. Y necesitamos enseñarlo así para que si alguien tiene, miren, cuando yo llegué aquí, fíjense cuáles eran mis problemas por toda la información doctrinal que yo tenía.
me gustaba y todo, y de repente ya terminaba y yo, ¡ay! Y entonces entré en un conflicto, dije, ¿me persino, no me persino? ¿Qué onda? No sabía. Y entonces, pues sí, como dice el hermano Chucho, ya le hacía así. Y entonces también la búsqueda de Dios me hizo ir en oración a buscar a Dios, y entonces entraba en un conflicto porque mi Biblia decía Yahvé, y aquí escuchaba Jehová, y yo decía, oye, ¿será otro Dios? Vean las cosas tan básicas con las que la gente entra en conflicto. La mente, por la doctrina y por las costumbres y por todo lo que se enseña, a veces esas pequeñas cosas son un estorbo. Y eso es lo que no te permite dar el paso para afirmarte y decir, voy adelante. Gracias a Dios, tuve una enseñanza que me permitió aceptar que Jehová y Yahvé son el mismo Dios. Como decirle Emanuel, como decirle Adonai, ¿sí? Tenemos un Dios que le podemos nombrar de diferentes formas, porque tenemos un Dios que es sanador, tenemos un Dios que es proveedor, tenemos un Dios todopoderoso, pero muchas veces nos metemos en conflicto por ciertas cositas o detalles que de nuestra formación o de las filosofías o de lo que traemos de fuera no nos permiten entender. Entonces, lo primero es que creamos que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, que murió por nosotros, que su muerte en la cruz es suficiente para perdonarme de mis pecados, que Él me ofrece la salvación a través de su muerte y que esa salvación es un regalo. Todo eso son las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué más? Que va a regresar. Yo tenía a un Jesucristo en mi recámara clavado en una cruz. Cuando yo entendí ese asunto de la idolatría y ese asunto de que Dios no le agrada eso y que tenemos un Dios vivo, ¿saben qué hice? Sin miedos y sin nada, fui y rompí esa imagen de yeso, que muchas veces me dio miedo, por cierto, porque era ese que tenía un foquito acá atrás y se alumbraban los ojos. No manches, a mí me daban miedo, entonces iba y lo desconectaba. Lo desconectaba y yo decía, no, yo no quiero verlo, pero era mi Cristo. Y en ese me postré muchas veces y oré muchas veces. Cuando entendí la verdad, fui y lo destruí. Y recuerdo que iba en el carro del pastor Memo, un LTD enorme que tenía, y le iba platicando, no sé a quién, si a Johnny o a alguien, creo que a Alice, Alice me pegaba mucho. Y le iba diciendo lo que hice, y el pastor Memo me dijo una pregunta, ¿y por qué hiciste eso? Así serio, como ya lo conocen. Como para medir, ¿no? A lo mejor nada más estaba yo faroleando y haciéndole pensar a su hija. Y entonces le dije, porque ya entendí que es una imagen hecha con materiales y con manos humanas, y que eso no es Dios. Dios está vivo, Dios es real. ¿Sí? Y entonces Memo le hizo así a Liz. ¿No él hace esto? Ahí está. Me estoy aprovechando que no está nuestro pastor. Por cierto, estén orando por el pastor Memo. Tiene un problema, yo creo que es muscular, por los años por un lado, pero también porque ha estado jugando con la raqueta y todos estamos lastimados. Johnny, Memo, Chucho, de acá, de este brazo. El hermano Chucho de las piernas porque corre como liebre, pero estén orando por él. Ya lleva mucho tiempo, no ha tenido mejoras, ya lo sobaron,
Creo que ayer lo fueron a sobar y salió peor. Se ha sentido mal. Oren por su pastor. Bueno, quiero aprovechar este tiempo para decirte, ya sea a los que están escuchando este mensaje por la transmisión o a los que están aquí, que tienen estas dudas. Quiero decirte que tú puedes reconciliarte con Cristo, que tú puedes ser un discípulo de Jesús, que tú puedes obtener el perdón de Dios. Si has estado aquí como espía, mira, el Señor lo sabe. El abuelito, ¿dónde está el abuelito? El abuelito venía de espía, para que se lo sepan. ¿Dónde está? ¿Tiene 2 años que se convirtió? Nah, no sé. Pero estuvo de espía aquí mucho tiempo. Y hubo otro hermano, el hermano Héctor Cos. El hermano Héctor Cos, marxista, y estaba aquí checando el dato y documentando para mostrarnos la verdad a estos pobres ignorantes. Y terminó rindiéndose a Cristo y reconociéndolo como su Señor y Salvador. Y hoy nuestro hermano Cosa está en la presencia del Señor porque creyó genuinamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creer que Jesucristo es Dios, que tiene poder para perdonarnos, que Él tiene gracia y misericordia, que conoce nuestra condición y que a pesar de nuestra condición quiere amarnos. A pesar de lo que somos, está dispuesto a bendecirnos y ayudarnos. La intención no es asustar, sino animarnos a estar firmes, a caminar como el Señor quiere que lo hagamos. ¿Sí? Hubo un tiempo, hermanos, cuando yo estaba en la religión popular, que al leer la Biblia me di cuenta que yo me iba a ir al infierno. Yo leía la Biblia, yo llevaba una intención de estar en la iglesia para que me contara para mi salvación. Iba todos los días. Durante 11 años estuve todos los días en la iglesia. Pero al leer la Biblia, yo entendí que no era suficiente. Y cómo me frustraba y cómo me sentía mal. Y entonces yo oraba al Señor y le decía, Señor, hazme un verdadero cristiano. Yo no le estaba diciendo, o no entendía, que el Señor me iba a llevar a renunciar a la religión que tenía y a llevarme a tener una relación con Él. El Señor me llevó hasta ese punto. Escuchó mi oración. Obviamente mi oración estaba cortita, iba hasta aquí, y Él la llevó a un momento de grande bendición. Y ahora puedo decir que soy un verdadero cristiano, y no porque me porte bien, no porque sea un ejemplo de santidad es solo porque he comprendido que Jesucristo me dio vida, me salvó, me rescató. Su sacrificio en la cruz lo he tomado como lo que yo necesitaba para sentirme limpio, para sentirme en paz y para saber que aunque muera, me voy a ir al cielo. ¿Sí? El Señor escucha las oraciones. El Señor, cuando tú lo buscas con sinceridad, cuando tú te humillas, el Señor oye las súplicas. El Señor no cierra sus oídos cuando tú vienes con sinceridad. Entonces Dios quiere una relación contigo. Dios quiere que tú le rindas tu corazón. No quiere obras, quiere que le conozcas, quiere que le rindas tu voluntad y que camines obedeciéndole. Versículo 20. Y con esto terminamos. Dice el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por lo general, unción se refiere al derramamiento de un aceite especial, ¿sí? El aceite se usa
para consagrar a los reyes, así lo vemos en las Escrituras, las personas especiales para servir a Dios son ungidas con aceite. Cuando yo tuve el llamado para ser pastor, me ungieron con aceite, no sé si alguien lo recuerde, pero también en 1 Samuel 16:1 dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén, busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque él he elegido a uno de sus hijos para que sea rey. ¿Sí? Entonces, también el aceite se usa en la iglesia para orar por los enfermos, ¿no? Santiago 5:14, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Pero a lo que se refiere el versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Se podría leer de esta forma: se le ha dado, has recibido el Espíritu Santo por el Padre y el Hijo. Nosotros hemos sido ungidos con la presencia del Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando la persona se rinde a Cristo y cree, recibe el Espíritu Santo. Y esa es una de las formas en que el Espíritu Santo va a ayudar al creyente en su incredulidad, en sus dudas, en sus cosas que no comprende. Yo había leído la Biblia, en mi religiosidad, había leído hasta con la intención otra vez de que se me tomara en cuenta para que yo pudiera estar en el cielo. Pero cuando yo leí la Biblia, ya con fe y confiando en el Señor, una venda espiritual fue quitada de mis ojos y comprendí. El Espíritu Santo me reveló la verdad, ¿sí? Entonces, cuando una persona se entrega a Cristo, recibe el Espíritu Santo, y Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad, y el Espíritu Santo guía a los creyentes a Cristo, los guía a la verdad. Los que están en contra de Cristo están en contra de la verdad, están en contra del Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo no puede revelarse en sus vidas, ¿sí? Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, podemos permanecer en contra de los falsos maestros y del anticristo, porque el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas y vamos a conocer las intenciones de aquellos que nos quieren apartar de la verdad, apartar de Cristo. Por medio del Espíritu vamos a poder discernir a esos espíritus que están disfrazados y que quieren apartarte del Señor. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Estamos aquí, Señor, delante de ti, y te damos a ti la gloria, porque estamos aquí por ti. Somos tus hijos, nos reconocemos salvos, nos reconocemos pecadores, pero pecadores que hemos sido redimidos, pecadores que hemos sido tomados por ti para ser lavados, y sabemos, porque tu Espíritu está con nosotros, que te pertenecemos y que somos criaturas tuyas, hijos tuyos. Gracias, Señor. Le damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermano.